Mire, ya que usted lo mencionaba, quiero dividir esta pregunta en dos. Primero, las clínicas, uno a veces piensa, o hay gente que piensa, que las clínicas tienen un régimen especial, que las clínicas no pagan impuestos, que a lo mejor tenían tarifas preferenciales en la energía eléctrica. Ya ustedes oyeron lo que comentaba el doctor Mena. Pero realmente Andeclin no ha tratado de tomar alguna iniciativa frente al gobierno, a la cabeza del gobierno, gabinete de salud, para buscar fórmulas que permitan flexibilizar el manejo de un centro médico, como bien usted contaba, que se ha hecho tan difícil en estos tiempos y que sobre todo no se ha podido lograr que se indexen las tarifas, no solo de honorario, porque una cosa es la tarifa de honorario médico y otra cosa es la tarifa de los servicios que prestan las clínicas. Son dos cosas diferentes, porque cuando ustedes oyen muchas veces por ahí a que aumentaron los honorarios a los médicos de tal cosa, esto que lo otro, que aumentaron la consulta como ahora recientemente, pero eso a los médicos, pero eso no significa que se le está aumentando el pago por los servicios que ofrece la clínica. Entonces la pregunta es, y quiero comenzar por ahí para pasar después a la segunda. ¿No han llevado ustedes esta preocupación a las más altas instancias? Claro que sí, nosotros lo hemos hecho en diferentes oportunidades y en a diferentes instituciones, lo hemos llevado y le hemos planteado esta situación. Pero fíjese usted que también tenemos una contradicción seria con el pueblo dominicano, en el sentido de que si nosotros exigimos que, como usted señalaba, que no pagamos impuestos, porque también, yo no señalé eso, pero nos tienen una 45 con los impuestos en la cabeza. Ay, madre. Entonces, si no lo señalaba, entonces nos quieren poner a la misma altura que están los otros con los privilegios. Y nos dicen que nosotros nos dicen entonces que lo que queremos es privilegio, que no queremos asuntos de igualdad para eso. Entonces, fíjese usted la situación difícil para nosotros, porque nosotros no queremos privilegio, lo que queremos es que se nos trate con igualdad a todo el mundo, porque es imposible que a esas instituciones se les suministre, y son, usted no se imagina, pero son muchísimas, son millones de pesos anuales que se le dan de subsidio a todas esas instituciones. Sí, sabemos. Y entonces usted para pasar por la aduana, un tomógrafo, un sonógrafo, una tomografía, un resonador. Todos esos equipos tienen que pagar impuestos. Todos tienen que pagar impuestos. Y hay impuestos sobre la renta. También, también hay que pagar. En las mismas condiciones que cualquier empresa. No hay ninguna diferencia en lo que respecta a los impuestos y ese tipo de cosas con nosotros, con las demás instituciones económicas, sociales del país que tengan que cumplir ese deber. Nosotros estamos igualitos. Y no tiene nada, ciertamente como usted señaló, no tiene nada que ver los aumentos que se han sucedido con relación a la clínica. Son dos cosas diferentes, totalmente. Una cosa es cuando un médico te dice, mira, no, tú me tienes que pagarle esto, una diferencia, pero la clínica no tiene nada que ver con eso. Y no, déjeme decir otra cosa, es cuando dice, porque ustedes me están indicando un hemograma, por decir un nombre que es lo que la gente conoce más o menos, un hemograma. Entonces le vamos a objetar la glosa, pero es objeción porque la gente entiende, es el récord entero. ¿Y qué tiene que ver la clínica con que un médico le indique a usted un hemograma? Claro, o que le indique una placa. Oh. Entonces, ¿por qué me lo glosan? Fíjese usted que todo eso son... Todo lo que está en el paquete lo glosan. Entonces, y la clínica entonces sale perjudicada. Entonces fíjese usted... Yo puedo usar un lenguaje del pueblo en ese sentido, como la arepa. Sí, candela por arriba, por abajo. Exactamente. Pero yo le quiero hacer una pregunta que era la segunda. Con esa situación, ¿no perjudica entonces a la imagen de Andeclin el anuncio que hemos visto en los últimos tiempos de algunas instituciones ¿verdad? Que han informado, han dado a la luz pública, a conocer a la luz pública,
el establecimiento, la construcción de nuevos centros de primer nivel, centros médicos, y me voy a permitir citar algunos nombres. La Clínica Abreu, por ejemplo, anunció la construcción de una torre de 20 pisos, un centro médico de última generación en la avenida Winston Churchill. El mismo Sendoe, que queda en la avenida Luperón, ha ampliado sus instalaciones, ahora ofrece hospitalización también y anuncia que va a seguir en ese proceso de crecimiento. Y aunque no hay un aviso oficial, un anuncio oficial, hay rumores también en estos corrillos del mundo de la medicina de que el Centro de Medicina Avanzada, ¿verdad? Doctor Abel González de Labránico tiene un proyecto también de varias torres. Por igual, MedicalNet también se rumora que tiene un proyecto de un centro de hospitalización. Eso es extraoficial. Entonces, esos anuncios, hasta cierto punto, pregunto yo, profesor, ¿no perjudican la posición, la imagen de Andeclí en cuanto a las dificultades que atraviesa el sector de la prestación? Claro que sí. Les repito de nuevo que las preguntas suyas son respuestas. Y el doctor Cabral y yo precisamente hablábamos hace un instante, un rato, de esas inquietudes que usted plantea. Y ciertamente eso se puede, además de lo que yo le he señalado, completar con la respuesta con esa pregunta que usted hace. Ciertamente es el capital extranjero que está haciendo esas incidencias, precisamente que nosotros, los dominicanos, difícilmente podemos o podríamos hacer las inversiones que eso se necesita para poder en un momento determinado obtener dinero. Y por eso que precisamente todas esas instituciones que usted oye, que yo he mencionado, que están desapareciendo, van a seguir desapareciendo. Entonces, usted es un visionario, profesor, porque hace unos 2 años, poco más, poco menos, usted profetizó aquí en este programa que por el curso que llevaban las cosas, posiblemente en corto tiempo, a corto o mediano plazo, íbamos a ver cómo la prestación de los servicios médicos en nuestro país iba a quedar en manos del capital extranjero. Se lo recuerdo yo, que usted lo dijo aquí en una participación en este programa, y quizá en el momento todo el mundo pensó que se estaba exagerando, que a lo mejor, pero podría ser que entonces esto que estamos viendo sea parte de eso. Lo malo de eso es cuando las cosas quedan en manos de unos pocos, ¿verdad? Que hay gente que habla de oligopolios. Ahora mismo estamos viendo en el sector de las ARS también una lucha que hay, ¿verdad? Fratricida, y donde un grupo de ARS acusan que con esto de la cápita diferenciada el sistema se quedaría en manos de 2 o 3 ARS de las principales. Bueno, en fin, son tantas cosas que a veces uno no sabe qué pensar. Pero los que conocemos un poquito del mundo de la medicina y del ejercicio de la medicina y del desenvolvimiento de un centro médico, sabemos lo difícil que es, hasta tal punto que siempre se ha dicho que, hablando en términos llanos, se hablaba de que la clínica como tal, en todo lo que es hotelería, etcétera, deja pérdidas, que quizás lo que ayudaba a sostener a la clínica eran los medios diagnósticos, y en algunos casos pues los medios diagnósticos ni siquiera pertenecían a la misma clínica. Pero por eso le preguntaba hace un rato si, valiéndose de esa situación,
Andeclí no aprovecharía este hecho para llevar ante las autoridades alguna propuesta que implicara un mejor trato para el sector prestador, pero a su vez que las clínicas también cooperaran con aquellas medidas que pudieran también beneficiar a los afiliados y al sistema dominicano de seguridad social. Una correspondencia, ok, ustedes quieren que no haya retención, vamos entonces a tener un fondo de solidaridad que pueda ser responsable en un tiempo prudente de pagar aquellas cuentas que muchos pacientes no pagan porque quieren resolver un tema médico en un momento dado, un tema urgente de salud, pero a la hora del alta, a la hora de la verdad, no hay recursos para pagar y eso se queda y eso, porque yo lo estoy hablando porque lo conozco, en cuentas incobrables en las clínicas que a veces suman millones y millones de pesos. Entonces, por eso digo, Andeclí no ha tratado de llevar esto como parte de una negociación donde todos ganemos, sobre todo que se beneficie al afiliado, al ciudadano, ¿verdad? Pero sin que tenga que sacrificarse la existencia de los centros médicos que son necesarios para poder precisamente atender a los pacientes. Fíjese, ciertamente nosotros estamos en este momento a la espera de una entrevista con las autoridades mayores, es decir, con el presidente de la República, respondiendo a lo que es. Y lo que estamos pidiendo es precisamente, no es nada extraordinario, oiga eso, que se cumpla con la propia ley, que las ARS no aumenten, y prácticamente lo estoy diciendo aquí por primera vez, que nos aumenten a nosotros. Sabemos que no nos puede aumentar al 89%, tenemos los pies sobre la tierra, pero que nos aumenten un 30%. Que nos aumenten un 30% para nosotros poder precisamente cumplir lo que usted pide. Y estamos a la espera de ese llamado. En este momento, eso hace una semana, más o menos que nosotros lo tuvimos, porque además ahora, es bueno que usted sepa que Andeclí ahora no solamente ya son médicos, sino que hay una comisión de alto nivel que nos está representando a nosotros, que está constituida por profesionales, inclusive que han sido altos dirigentes de la Seguridad Social, por ejemplo, presidida por el doctor Milton Ray Guevara. Excelente, entonces, excelente, ellos qué bien. Ellos son los que están haciendo. Oiga, eso sí. Los felicito, eso es lo que llamamos un palo. Sí, entonces nosotros precisamente estamos en espera de esa situación. Pero también, como te decía, recuérdese que el sistema político es el que predomina, independientemente que a usted o a mí no guste. En el sistema que nosotros vivimos, los dominicanos, es normal la libre competencia. O sea, así es. Es normal la libre competencia. Pero usted hablaba de oligopolio, pero lo que precisamente conlleva a la libre competencia es el monopolio. Y el monopolio precisamente lleva al capital financiero. Sí. O sea, yo le decía, ahí hay material para devolver. No, doctor, yo no quiero cerrar. Siempre se hace el tiempo corto en nuestras entrevistas con el doctor Mena, pero no quiero terminar la misma sin conocer brevemente y no es que sea, como decimos a veces aquí, un buscapié, pero Andeclí tiene alguna posición con respecto al denunciado fraude de SENASA, sobre todo con el rumor público de que se avecina una segunda parte de este expediente donde van a ser sometidos decenas de médicos y centros médicos referentes a ese mismo caso? Mire, yo no quiero hacer leña del árbol caído.
Pero déjeme decir lo siguiente, la única institución que a nosotros no nos aumentó ni siquiera el 10% fue SENASA. Wow. Fue la única, de todas las SRS fue SENASA. Sin embargo, en este momento, con su nuevo director, nos llamó a una reunión. Sí, lo vimos, sí. Sí, nos prometieron ya, bueno, ahora para enero, ahora, el primer aumento. Sí. Y en cuanto a los desafueros o fraudes, como ustedes quieran llamar, que se han cometido, yo le puedo decir lo siguiente. No hay una clínica de Andeclí comprometido con eso. Excelente. Si hay alguien que lo ha hecho que yo desconozca, que se atenga a sus consecuencias. Claro, exactamente. O sea, que tiene que ser. Claro. No apoyamos eso bajo ningún concepto ni en ninguna circunstancia. Muy bien. Que quede eso claro establecido para la opinión pública dominicana. Qué bueno. Y así lo hacemos constar aquí, ¿verdad? Y queda como testimonio. Doctor, las gracias de nuevo por su presencia. Esta es su casa. Ojalá tenerlo más frecuentemente por aquí, ¿verdad? Le deseamos muchos éxitos todavía, que queda mucho camino por recorrer en toda esta historia. Usted ha sido un presidente histórico de Andeclí y todavía quedan metas por alcanzar y yo creo que se lograrán. Pero lo felicito de corazón y le deseo el mejor de los éxitos y que Dios, por supuesto, le conceda mucha salud. ¿Puedo decirle algo? Claro que sí, claro. No, la relación que tienen los González ejerciendo la medicina y su padre, por ejemplo, tengo ese recuerdo, me decía, tráigame la radiografía aquí que yo la veo en mi casa. Señores, gracias de corazón, ¿verdad? Y a ustedes no se muevan porque todavía nos queda un poquito más de contenido aquí en su programa Asegure su Salud. Bien, queridos amigos, tal como les habíamos anunciado, ¿verdad? Hoy este es un cuarto bate de cuarto bate. La verdad es que no me canso de repetir el honor que siento y el orgullo también de tener aquí una vez más con nosotros a nuestro distinguido profesor, el doctor Rafael Mena, un destacadísimo pediatra dominicano, pero más que pediatra, le adornan muchas cualidades en este mundo de la medicina y en el conocimiento de la práctica médica y de también el manejo de sistema de salud, de gerencia hospitalaria, ¿verdad? Porque llevar una clínica donde, como es el Centro de Obstetricia y Ginecología, Ginecología Obstetricia, donde él la llevó y donde la ha mantenido a través de tantos años, en un ambiente tan difícil como este, pues no es fácil. Pero nada, vamos a darle la bienvenida formalmente al doctor, nuestro queridísimo doctor Rafael Mena. Profesor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias por tan elegantes y queridas palabras y me siento orgulloso de estar a su lado. Y espero no poderlo defraudar en lo que me pregunte, contestarle con toda honestidad, como yo trato de hacerlo. Sé que a algunas personas les gustan y a otras no, pero yo me siento altamente satisfecho de estar a su lado y espero poderlo complacer. Gracias, muchas gracias, doctor. Sí, eso es verdad, es un estilo único, ya muy conocido en nuestro medio médico y sobre todo de seguridad social y aseguramiento de salud, ¿verdad? Es lo que hemos tenido que lidiar mucho. Voy a comenzar con esta pregunta porque hemos visto con preocupación, y me imagino que ha llegado a ustedes en Andeclí, ¿verdad?, la noticia de que se está trabajando en un proyecto de ley para penalizar, tratando de evitar el tema de las retenciones de pacientes
y o de cadáveres, como ha sucedido en algunos casos en centros médicos privados de nuestro país. Es un tema muy complejo, pero nos gustaría conocer de entrada cuál es la posición de Andeclit institucionalmente con respecto a ese tema. Fíjese, ciertamente han ocurrido varios otros comentarios sobre esta situación y para junio ya tengo la información de que si no hay una modificación van a ocurrir muchos problemas desagradables. Pero antes quiero decir lo siguiente. Yo no sé si usted ha oído decir que ciertamente nosotros, los de Andeclit, le hemos dicho a nuestros miembros que cuando llega un paciente a emergencia, tenga lo que tenga o no tenga dinero, o sea lo que sea, lo estabilicemos primero y después averiguamos. Y cuando decimos después averiguamos, queremos decir que si el paciente no tiene un seguro, no tiene condiciones económicas para ir a esa institución que está, entonces nosotros tratamos de que ese paciente vaya al centro que él le pertenece. Es decir, que vaya a la institución que él está asegurado, por ejemplo, para decirle otra cosa. Sí. Entonces, si eso es así, eso va a reducir también en parte el asunto de retención de cadáveres, como es otras acusaciones que se nos hacen. Y yo me imagino que usted ha oído decir que eso últimamente se ha reducido bastante. Y si nosotros aplicamos ese primer paso y ese método que nosotros le estamos diciendo, vamos a realmente a disminuir llevar la más mínima presión esa situación. De manera que ciertamente nosotros estamos luchando y tenemos nuestro conocimiento y estamos dispuestos a participar en el Congreso de la República para que cualquier otra institución, usted no lo mencionó, pero se mencionaba que eran sancionados con millones de pesos. Sí. No está hablando de centavos, sino millones. Hay esos aprestos, entonces, se está en esos aprestos. Entonces, ciertamente... Porque inclusive, perdone que le interrumpa, doctor, pero se está hablando de una propuesta para traspasar incluso la capacidad sancionadora, monetariamente hablando, a la misma CISARRIL. Es decir, que la CISARRIL podría imponer penas millonarias a diferentes clínicas por lo que ellos consideren una falta en el desempeño dentro del sistema de seguridad social, por supuesto. Sí, y nosotros inclusive hemos ido un poco más lejos de lo que usted nos ha señalado. Por ejemplo, usted es conocedor de la situación porque ciertamente nosotros sabemos que la experiencia suya en este sistema de que entró sobre todo la seguridad social es bastante amplia. Por ejemplo, usted sabe que las clínicas han sido, vamos a usar la palabra, víctimas de su propia ley, que no la cumplen. Pero 8701, que es esa ley, yo tengo la completa seguridad que usted ha oído decir que la inflación en salud es diferente a las demás inflaciones. Claro, así es. Entonces, y también, casi sin imaginármelo, con seguridad, él ha oído la mención del Banco Central de la República Dominicana que la inflación en salud ha sido 109% desde que entró la ley de la seguridad social. Ahora, yo no lo estoy preguntando, pero ¿ha oído usted decir que eso se ha llevado a cabo? Se ha cumplido solamente entre un 25 y un 30%. Y ese 89%, no se ha indexado en las tarifas que pagan las ARS a los prestadores. Eso no se ha indexado. Entonces ¿eso qué conlleva? Eso conlleva precisamente que aunque nosotros no nos guste hablar ni decir esa situación, que lo político y lo económico predominan sobre la salud. Penosamente es así. Penosamente. Y entonces, cuando yo le estoy mencionando eso,
señalando lo que usted dice y lo que nosotros decimos como una parte general de la lucha en salud de lo que se está tratando en el Congreso. Y eso también lo estamos llevando a cabo. E inclusive estamos yendo un poquito más allá. Estamos diciendo también que el Consejo de la Seguridad Social deben estar por iguales los representados. ¿En qué sentido? Y que haya un privilegio. ¿Cuál privilegio? Que solamente el poder de veto lo tenga el presidente de la República, no de la actuación del presidente de la República, que lo tenga. Esa es la posición de Andeclitz. Esa es la posición, pero que también la estamos llevando conjuntamente con eso. Okay. Con esa, porque son dos aspectos de esa ley. Sí. ¿Por qué? Porque usted muy bien sabe, igual que yo, que cuando se trata de una situación, un problema dado en una sesión del Consejo, sí. El que lo afecta, ¿qué hace? Que lo veta automáticamente. Entonces, se habla de un veto silente, porque a veces con simplemente retirarse ya es un veto en la práctica. Entonces, fíjese, todas esas son cosas que no quiere decir que nosotros no mejoremos y cumplamos la ley, pero también hay que cumplir con nosotros. Es porque, entonces, ¿en qué estamos? Entonces se está llevando a cabo lo que señalan otras personas, que están diciendo que precisamente que el neoliberalismo creó esa ley para que nosotros desapareciéramos. O sea, porque cuando yo le decía el aspecto económico y político, usted sabe que el capital financiero es el que decide todo. No somos nosotros los médicos ni la clínica. Claro. Lamentablemente. Tengo que darle la razón, profesor. Entonces, esas son situaciones, por ejemplo, que son bastante agudas para nosotros, como usted entenderá. Y prácticamente me gustaría pedir su apoyo a nosotros en esa lucha, puesto que usted es parte también de esa situación. Usted sabe que yo estoy en todas las partes envuelto, ¿verdad? Sí, porque me ha tocado estar en esta acera de la calle, en esta acera, en el medio, o sea. Pero sí, con respecto a eso, permítame hacerle una pregunta. Porque me imagino que esto está muy relacionado con eso que usted está exponiendo ahora. Yo he sido testigo como médico, como también propietario de clínica, copropietario de clínica, como propietario de ARS, en fin, como usuario del sistema. He sido testigo de cómo a través de los últimos años, los últimos 20, 30 años, he visto cómo han ido cayendo, cómo han ido desapareciendo clínicas que eran íconos en nuestro país. No solo en la capital, también en el interior del país. No se limita a la capital. Pero clínicas famosas que uno nunca se imaginó, por el renombre que tenían, que podían desaparecer, pues han ido desapareciendo. Y tenemos la información, no sé si es cierto o no, usted nos dirá, que hay otras tantas clínicas que todavía se mantienen, pero que están operando en situación muy difícil, precaria, podríamos decir. Eso es cierto y tendrá que ver con lo que usted planteaba digamos, del arropamiento del capital financiero que también se ha metido en la salud, por cierto, incluyendo capital foráneo que viene de fuera. Fíjese, esa pregunta que usted me hace son respuestas precisamente que usted da. Porque todas son ciertas. O vamos a decir que la mayoría son ciertas. Como usted entenderá, a mí no me gustaría nombrar las clínicas por su nombre de institución, porque sería una falta de consideración a mis compañeros. Por supuesto, claro. Pero si usted pasa, se da un vistazo por lo que era en las clínicas en la Avenida Independencia, usted se dará cuenta que lo que usted está diciendo es ciertamente cierto.
cierto. Y si usted doblaba precisamente cuando terminaba la independencia y cogía la Bolívar, también se dará cuenta que también es cierto lo que usted dice. Y si usted dobla por la Máximo Gómez y coge para arriba, también es cierto lo que usted dice. Fíjese usted que ciertamente todas esas preguntas que usted está mencionando son respuestas y son reales, y la situación, si no se adecua a la propia ley, van a seguir desapareciendo. Las que quedan van a seguir desapareciendo, porque le puedo adelantar lo siguiente. Fíjese, usted sabe cómo funcionan las clínicas, pero escúcheme que yo le diga tantas cosas, pero déjeme comenzar por lo más sencillo. Claro. En las clínicas ha aumentado todo. Comience por la alimentación. Pregúntale a su esposa todo lo que ella tiene ahora que invertir nuevo en las comidas y en la alimentación. Sí. Y nosotros las clínicas tenemos que dar a las 3 veces al día, ¿verdad que sí? Claro que sí. El aumento salarial. No es que yo tenga en desacuerdo con el aumento salarial, no me vaya a malinterpretar. Pero dicen que el sueldo mínimo. Usted sabe que eso no es verdad. Porque a un camillero, y no estoy desacreditando ni burlándome de un camillero, usted no lo puede pagar igual con la enfermera. Por supuesto. Y la de laboratorio. Y entonces, eso igual. Y lo que usted, aunque usted tiene, no igual que yo, pero muchos años, 4 décadas en la función de la medicina, recuérdese que nosotros no teníamos que tener prácticamente un ejército en la clínica de seguridad. Para ahora esa es otra que se ha añadido ahora. Entonces, esa es otra cuestión. Y tampoco teníamos que tener los seguros contra la mala práctica tampoco, que es otra cuestión. Y la energía eléctrica, por ejemplo, en esas instituciones por ahí, que usted sabe que habían instituciones que no eran capaces de robarse una electricidad por una alteración y ese tipo de tiempo, que pagaban 20 o 25 mil pesos mensuales de energía eléctrica en ese tiempo. ¿Usted sabe que pagan ahora millones? Sí. Entonces, fíjese usted que es un asunto colectivo para nosotros, y sin embargo nosotros, además de eso, tenemos que estar subsidiándoselo a las grandes CRS, que es lo que se hace parecer, pero usted sabe que no es a las CRS, es a los bancos que nosotros estamos subsidiando. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Déjeme decirle esto. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque nosotros lo que estamos dando un crédito, nosotros le estamos dando un servicio, y cobramos nosotros siquiera los 30 días. Usted sabe que no, tampoco. No. Entonces, lo estamos manteniendo también. Entonces, realmente uno diría que es una conspiración que hay para precisamente terminando señalando lo que usted dice, que es el capital extranjero que está detrás de esa cuestión, porque usted también sabe que se dice que hay clínicas que han desaparecido y eso, pero que están también en manos del capital extranjero. Con la desventaja que nosotros, por ejemplo, sobre todo en Santo Domingo, no tenemos subsidios tampoco. Que si tengo tiempo, déjame decirle que, por ejemplo, los González, que tiene mucho tiempo manejando la situación médica de hace más de medio siglo, al primero que yo oí hablar de eso fue a un primo suyo, que nosotros le decimos Cayo González, que en una conferencia protestó públicamente contra el subsidio que le hacían a ciertas instituciones que están por el hipódromo por ahí, que le hacían eso porque decía que era en contra de ellos. Y yo no lo entendí en ese momento. Sin embargo, ahora, 50 años más tarde, le estoy dando la razón. Mire, profesor, le voy a pedir un permisito para cumplir brevemente con un compromiso, y a ustedes también, queridos televidentes, pero en breves segundos retornamos con ustedes para retomar este tema ahí mismo donde lo estamos dejando. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo.